Las cosas del decir. Página 217, subtítulo tercera parte. Capítulo 8. La textura discursiva. Inicia con 4 conceptos que define y después retoma el primero para hablar de sus derivaciones a lo largo del tiempo. Inicio. Tejer. Del latín tecere. Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre. Definición 5. Componer, ordenar y colocar con un método de disposición una cosa. Discurrir y dar un plan. Otro concepto. Tejido, tejida. Participio pasado de tejer. Adjetivo, masculino. Textura de una tela. Cosa formada al entrelazar varios elementos. Textura. Otro concepto. Del latín textura. Disposición y orden de los hilos en una tela. Operación de tejer. Estructura y disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc. Disposición que tiene entre sí las partículas de un cuerpo. Otro concepto. Texto. Del latín textus. Conjunto de palabras que constituyen un documento escrito. Enunciado o conjunto de enunciados orales o escritos que en lingüística somete a estudio. Otro concepto. Tejer. 1220 a 1250 del latín tejere. Derivados o derivaciones. Tejedor en 1945. Tejedura 1495. Tejedura 1495. Tesitura siglo XX. Del italiano tessitura propte. Tejedura, de ahí altura propia de cada voz o instrumento, y luego disposición de ánimo. Tejido, 1495. Entretejer, 1490. Tissu, 1739. Del francés tissu, como se diga. Propte, tejido. Cultismos, texto, 1335. Del latín textum, y propte, tejido, textual, contexto, textorio, textura, textil. Mediados del siglo XIX. Latín textilis. Contexto, 1617. Contextura, pretexto, principios del siglo XVII. Latín praetextus. Id derivado de praetexere, poner como bordado tejido delante de algo. Pretextar, pretextar, pretexta. Latín praetexta. Toga adornada con una faja de púrpura. Cualquier unidad del discurso se compone de elementos verbales que están organizados y relacionados entre sí de manera explícita o implícita. Esta organización e interrelación constituye lo que en la textura del discurso que da nombre a su conexión. El texto. En este capítulo vamos a considerar aquella dimensión del texto que constituye su entramado de relaciones. Todos los estudios de este entramado coinciden en afirmar que un texto no es solamente una secuencia de oraciones, sino que, a partir de un conjunto de operaciones de diverso orden, trama y urdimbre, se constituye como una unidad semántico-pragmática. En los primeros planteamientos de la pragmática textual de las décadas de los 60 y 70, hubo intentos para extender el análisis gramatical desde la perspectiva estructuralista y generativista más allá de los límites oracionales. Se había pensado en unidades superiores a la oración, que se podían estudiar a partir de los mismos parámetros aplicados a la descripción gramatical. Pero las dificultades de encarar el estudio de los textos con los supuestos y el tipo de reglas de la gramática llevó a un desplazamiento de este punto de vista. Por ello, el estudio del texto fue cambiando de perspectiva e incorporando paulatinamente planteamientos propios sobre el contenido y la estructura, con inclusión de principios y métodos de la pragmática, la retórica y la sociolingüística interaccional. La reflexión sistemática sobre el texto ha tenido varias orientaciones que aquí tendremos en cuenta, tanto si se toma el texto en sí como producto, como si se toma en su proceso de composición o en su proceso de interpretación. Desde nuestra perspectiva, el análisis del texto en sí, como lugar de inicio de la reflexión discursiva, contiene huellas del proceso de producción en su manifestación verbal y, a su vez, los elementos lingüísticos funcionan como instrucciones que orientan su interpretación, de tal modo que nos apoyaremos en las aportaciones de los diversos enfoques para delimitar el sentido del texto como unidad compleja. De entre las corrientes que han estudiado el texto resaltaremos, por un lado, la lingüística funcional, basada en la tradición de Pick y Firth y continuada por la Escuela de Praga, Danés 1976, Firba 1964, Mathesius 1975 y otros. Desemboca en el desarrollo de las teorías de Halliday y sus seguidores.
En este ámbito, el texto se considera como horizonte de la reflexión gramatical y la función textual como una de las funciones del lenguaje. Halliday y Hassan, 1976, han contribuido eficazmente a precisar algunos aspectos propiamente textuales, como los mecanismos de cohesión. Por otro lado, la corriente de la lingüística textual, desarrollada inicialmente en Alemania, Holanda y diversos países de la Europa Oriental a partir de la década de los 60, ha puesto las bases para el conocimiento de los textos en lo que se refiere a sus principales tipos, propiedades, principios y estructuras. Como autores representativos de esta corriente podemos destacar Beaugrande, 1981, 84, 95, Van Dijk, 1977, 78, 80, Gulich y Raible, 1977, Dressler, 1978, Petoffi, 1978, Schmidt, 1973, Behring, 1964-1976 y Berlich, 1975-1976. Para los aspectos que se refieren a los esquemas textuales, se han tenido en cuenta los mecanismos de comprensión y de recuerdo. Kinch y Van Dijk, 1977. Desde la perspectiva del proceso de producción, se ha hecho hincapié en los principios compositivos, mucho más cerca de las operaciones cognitivas de procesamiento que de las estrictamente lingüísticas. Beaugrande y Dressler, 1981. En el ámbito francófono, la obra de Adam 1990-1992 es de referencia obligada para los diferentes tipos de textos y las secuencias textuales. Para el estudio de la coherencia ha habido diversas contribuciones, especialmente de Charolles 1983, 1988, 1988, Charolles, Petoffi y Saucer 1986 y Conte, Petoffi y Saucer 1989. Para una mejor comprensión de estos planteamientos, contamos con diversas presentaciones y explicaciones como, por ejemplo, las de Bernardes, 1982, 1987, 1996, Luna, 1990, Milian, 1990, Bajdubi, 1991, Belles, 1991, Castella, 1992, Ciapucio, 1994, Oasolos y Torrent, 1996, Bonilla, 1997. Actualmente hay unanimidad en considerar que el texto es una unidad comunicativa de un orden distinto al oracional, una unidad semántico-pragmática de sentido, y no sólo de significado, una unidad intencional y de interacción, y no un objeto autónomo. La definición de texto como término técnico para referirnos al registro vocal de un acto comunicativo, Brown y Joule, 1983, implica que el texto es propiamente el componente verbal de todo discurso. Pero el componente verbal no es el único que contribuye a dotar de sentido al intercambio comunicativo, como hemos visto en los capítulos 2 y 3. Por eso, el significado en el texto se basa en a. El contenido o información global, fruto de la combinación de los valores del componente lingüístico, y en b. El sentido derivado del componente extralingüístico, como los implícitos, el conocimiento enciclopédico o la experiencia compartida entre emisor y receptor. Véase el capítulo 7. Una de las propiedades de los textos, tanto orales como escritos, es precisamente el entramado de sus enunciados, la manera como se enlazan unos con otros, tanto en el diálogo como en el monólogo. Actualmente es ampliamente aceptado que el texto es un evento comunicativo empírico que se da en la comunicación humana más que en la especificación de una teoría formal. Cada uno de estos eventos activa una dialéctica entre el sistema virtual, el repertorio de posibilidades y el sistema real, constituido por las elecciones del productor textual. Así, el texto no está en ninguno de los dos lados, el del sistema o el del uso, sino que integra y reconcilia los dos. Nuestra tarea es describir, de la manera más realista y empírica posible, los procesos a través de los cuales los participantes en la comunicación pueden producir y recibir textos. Esta tarea necesita claramente investigación interdisciplinaria entre lingüística textual, sociología, etnografía, etc. Todas estas disciplinas trabajan con datos reales desde la perspectiva de las actividades humanas. Beaugrande, 1935, página 539. El texto se muestra como un
juego de relaciones en el cual las unidades lexicogramaticales seleccionadas determinan la construcción de los significados transmisibles, convirtiendo los elementos lingüísticos en instrucciones, marcadores e indicadores del sentido textual. El cosmos del texto está constituido por esta textura o juego de enlaces semántico-pragmáticos, dispuestos en diversas capas que se integran unas en otras. Cita. Si intentamos analizar la estructura o sintaxis del discurso sin analizar también el significado que se transmite, tanto semántico como pragmático, de la acción que se realiza, la fuerza interactiva, y sin considerar estas propiedades como logros conjuntos del hablante y del oyente, no podremos ir muy lejos en la comprensión de la cualidad o las cualidades que distinguen el discurso de una colección arbitraria de oraciones, proposiciones o acciones. Schifrin, 1987, página 20. La contextualización, el proceso de expresar con palabras, de los contenidos mentales se manifiesta a través de la linealización, tanto en la oracionalidad como en la escritura, con lo cual el texto se despliega materialmente en el tiempo y en el espacio en secuencias de enunciados que están en relación de contigüidad, y ya por esta razón con un tipo de relación. Esta disposición espaciotemporal permite comprender que un texto tiene un desarrollo secuencial en donde a. Lo que aparece primero orienta a lo siguiente. B. A lo largo del texto es necesario marcar las relaciones existentes en su interior, de modo que el mundo de referencia se vaya manteniendo, recuperando y proyectando hacia adelante. Y C. Tal como subrayan Beinrich, Beaugrande o Adam, tiene un importante papel en la secuencia de enunciados que la secuencia de enunciados progrese hacia un fin o una meta determinados. Beaugrande, 1984, página 53, que estudia el texto desde el punto de vista de su composición, con la atención puesta en los procesos mentales que se activan, establece 7 principios de linealidad a partir de los cuales se puede seguir el hilo conductor que va enhebrando los contenidos textuales. Primero, el principio de núcleo adjunto, que distingue entre lo central y lo periférico. Segundo, el principio de pausa, que permite retardar o suspender la secuencia. Tercero, el principio de retrospección, que incluye toda consulta al discurso precedente. Cuarto, el principio de prospección, que incluye toda anticipación al discurso subsiguiente. Quinto, el principio de carga, que concierne al grado de importancia, de énfasis, de focalización, de longitud, de relevancia o de novedad, en el sentido de que todos esos aspectos contribuyen a la existencia de sobrecarga en el procesamiento. Sexto, el principio de desambiguación, que está relacionado con la exclusión de pautas alternativas tanto formales como conceptuales. Séptimo, el principio de listado, que regula la enumeración de elementos comparables en una secuencia. En relación con estos principios se desarrollan los mecanismos de cohesión, aquellos que tienen en la referencia léxica, en la referencia endofórica, anáfora y catáfora, y en la conexión sus ejes lingüísticos más sustanciales. A partir de los primeros planteamientos de Halliday y Hassan, 1976, y de Halliday, 1985, seguidos muy de cerca por Mederos, 1988, el estudio de los mecanismos de correferencia en los textos ha sido descrito e identificado. Por otro lado, el estudio de los conectores ha merecido una atención considerable, de tal modo que se ha convertido en uno de los puntos cruciales para estudiar la coherencia y la relevancia del discurso. Concretamente, ha cobrado un gran impulso en relación con la teoría de la argumentación. Ascombre y Ducrot, 1983. Desde esta teoría, la presencia de un conocedor que pone en relación dos enunciados proporciona siempre fuerza argumentativa, entendida como una orientación que manifiesta lo que el locutor intenta decir al conectar los enunciados. La teoría modular de la conversación de la Escuela de Ginebra, Roulette 1985-1991, ha integrado dicha perspectiva argumentativa para explicar los conectores. Paralelamente, Moetzler 1994 y Luscher 1994 están desarrollando una teoría de la coherencia desde la perspectiva del principio de relevancia. Sperber y Wilson 1987, Blackmore 1988, Wilson 1994, que se centra en el tratamiento de los conectores como guías para la interpretación de enunciados en contexto.
Si a ello sumamos el estudio de los marcadores del discurso oral, Schifrin 1987, Fraser 1990, Radeke 1990-1991, tiene fundamento afirmar que actualmente el ámbito de los conectores y de los marcadores discursivos es uno de los más productivos en la investigación de las relaciones de sentido que se dan en el texto. 8.1. La coherencia. Beaugrand y Dressler, 1981, proponen un modelo con 7 estándares que ha de cumplir cualquier texto. 2 puntos. Cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad. Estas normas a las que se sujeta el texto se sustentan en 3 principios que regulan la comunicación textual. 2 puntos. La eficacia, la efectividad y la adecuación. 2 de estos estándares tienen que ver de forma especial con la textura. 2 puntos. La coherencia y la cohesión. Estos dos clásicos fenómenos asociados a la constitución textual muchas veces se usan como sinónimos, indicando a la red de relaciones semántico-pragmáticas de un texto. Por ejemplo, Charolles, 1978, autor de una de las propuestas más conocidas, permite hacer coincidir los procedimientos para lograr coherencia con los mecanismos de la cohesión, al formular las siguientes reglas para que un texto sea estructuralmente coherente. A. Regla de repetición. Es necesario que la mayor parte de las proposiciones se encadenen tomando como base la repetición de unos elementos. B. Regla de progresión. Es necesario que el desarrollo se produzca con una aportación constante de información nueva. C. Regla de no contradicción. Es necesario que no se introduzca ningún elemento semántico que contradiga un contenido establecido previamente, de forma explícita o implícita. D. Regla de relación. Es necesario que los hechos referidos estén relacionados en el mundo, real o imaginado, representado. Otros autores se han colocado en otra posición, indicando la distinción entre coherencia y cohesión. Por ejemplo, la coherencia se ha interpretado con las relaciones a nivel subyacente y la cohesión como las relaciones a nivel superficial. Stubbs, 1983. Para Bernardes, 1996, la coherencia depende del equilibrio de diversos sistemas referenciales que se establece en el proceso de la comunicación entre emisor y receptor, lo cual significa que la coherencia está basada en una negociación entre los protagonistas de la comunicación. Aquí consideraremos ambos conceptos relacionados entre sí por inclusión de uno en otro, en el sentido siguiente. La coherencia es una noción más extensa e incluye las relaciones pragmáticas, además de las relaciones semánticas intratextuales. Es un concepto que se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto las relaciones de las palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras con el interior del mismo texto. Alude a la estabilidad y a la conciencia temática subyacente, asociada a la macroestructura, contenido, a la superestructura, esquema de organización del texto, a su anclaje enunciativo, protagonistas, tiempo y espacio, y a las inferencias que activan los hablantes para interpretarlo a partir de conocimientos previos. La cohesión es un concepto que se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen la función de conectar o organizar. Así, la coherencia, que incluye la cohesión, se puede considerar tanto una propiedad fundamental que da cobertura al conjunto de significados del texto, como un principio necesario para que un texto sea definido como tal. Si el concepto de significado se emplea para designar la capacidad de una expresión lingüística, o de cualquier otro tipo de signo, para representar y para transmitir conocimientos, es decir, significados virtuales, entonces puede usarse el término sentido para referirse al conocimiento que se transmite de manera efectiva mediante las expresiones que aparecen en el texto. Un texto tiene sentido porque el conocimiento activado por las expresiones que lo componen va construyendo, valga la redundancia, una continuidad de sentido. La continuidad del sentido está en la base de la coherencia, entendida como la regulación de la posibilidad de que los conceptos y las relaciones que subyacen bajo la superficie textual sean accesibles entre sí e interactúen de un modo relevante. Beaugrand y Dressler, 1981, página 135. 8.1.1 La coherencia pragmática. Algunas orientaciones de la lingüística textual han dado prioridad al análisis de la coherencia como una propiedad del texto en sí mismo, como otro objeto dependiente. Desde esta orientación, inevitablemente, el análisis se ha centrado en los elementos cohesivos, véase el apartado 8.2,
Otras orientaciones han centrado su interés en los procesos de producción y de interpretación de los textos desde un enfoque cognitivo. Brown y Joule, por ejemplo, relacionan la coherencia de los textos con los procesos que hemos estudiado en los capítulos 4 y 7, estrechamente relacionados con las intenciones de los hablantes, con la consecución de unos fines, con las inferencias que se activan para comprender los textos y con el tipo de contexto en que situamos los mensajes, tanto al emitirlos como al recibirlos. Así, en los propios hablantes se encuentra la capacidad de dotar de coherencia a frases sueltas, inconexas, gramaticalmente incompletas, intercambios mínimos que parecen no tener ningún sentido, textos que no sabemos cómo interpretar hasta que se dotan de una clave o marco que permite reconocer su sentido. Se parte del principio de presunción de coherencia, a partir del cual toda clase de mensajes emitidos por un emisor para un receptor se consideran bajo la hipótesis de un comportamiento racional que no admite idealmente un comportamiento ilógico o absurdo. Los hablantes, ante textos diversos, echamos mano de aquellos contextos que nos permiten interpretarlos adecuadamente. Dos puntos. Un texto de medicina nos parecerá sin ningún sentido si no tenemos el saber necesario como base. Dos puntos. Cito. Como consecuencia de los procesos hemopoyéticos y linfopoyéticos desarrollados en los órganos linfoides primarios o centrales, médula ósea y timo, se genera un repertorio celular muy diverso que se divide en tipos y subtipos en función de sus características estructurales y funcionales. L. M. Ramal y R. Benítez en Jano 1239, página 44, enero de 1988. Un anuncio por palabras de un periódico no será coherente si no rellenamos la información con el conocimiento del género y de la intención del mensaje. En el listado de contactos, por ejemplo, podemos encontrar en un recuadro mensajes reducidos como los siguientes: medias negras, escucha si quieres, universitaria, chicos, por detrás. Una noticia leída en un periódico de un país extranjero nos puede bloquear las inferencias por no compartir el conocimiento necesario para interpretarlo. La coherencia es el negativo de la foto comunicativa. Sin el negativo no puede aparecer clara y nítida la representación fotográfica. En suma, sacando fuera de contexto un segmento de comunicación de cualquier tipo, se nos puede mostrar la incongruencia, como se muestra cuando se utilizan palabras del contrincante de forma demagógica o manipuladora. Bernardes se inspira en teorías de la física y de la psicología cognitiva para dar respuesta a fenómenos de la comunicación humana. Entiende la coherencia como un mecanismo de autorregulación de sistemas e interacción que tiene lugar en forma dinámica en la comunicación. Explica su modo de entender la coherencia como la operación que tiene como meta un estado estable que dé pie a la existencia del mínimo de diferencias entre lo emitido y lo comprendido. Entre el mensaje producido, MP, y el mensaje recibido, MR, aplica la siguiente fórmula. El productor P desea transmitir al receptor R un mensaje MP, formado por contenido CP y una intención IP, en un contexto C a través de un texto TP. TP será coherente para R en el contexto C, cuando represente un estado estable u óptimo. Como TP es producido por P sin cooperación activa de R, a diferencia de algunos tipos de interacción conversacional, el sistema, conjunto de procesos PT, deberá alcanzar este estado óptimo, igual, texto coherente, por sus propios medios, esto es, mediante un proceso de autorregulación. RT, el sistema, conjunto de procesos, de recepción del texto opera de forma similar, tendiendo al estado óptimo de un MR que, en el contexto C, y teniendo en cuenta las características de P, conocidas, inferidas, supuestas, etc., por R, resulte suficientemente preciso y unitario, igual a coherente. Esta visión cognitivista se aproxima al estudio que hace Beaugrande de los procesos comunicativos. Se basa en el equilibrio informativo entre el mensaje producido y el mensaje recibido, gracias a las operaciones variadas de los participantes en la comunicación, que aprovechan su entorno informativo previo para construir e interpretar textos. A mayor grado de contextualización del texto producido, necesita menos indicadores, señales y elementos lingüísticos que sustenten la coherencia. Es el caso de una conversación entre personas con una relación muy estrecha, entre colegas de un oficio o profesión o de los titulares de un periódico.
Mientras que a menor grado de contextualización, el texto necesita indicadores y elementos lingüísticos que otorguen coherencia. Es el caso de las narraciones literarias, que construyen un mundo de ficción que se sustenta por sí mismo a través de la palabra, y es el caso también de la mayoría de textos escritos, que al ser lanzados a un público desconocido, requieren un mayor grado de esfuerzo para crear los marcos y encuadres adecuados para la interpretación de los mensajes. Tal como se ha indicado de comentar las peculiaridades de los modos orales y escritos, véanse los capítulos 2 y 3, se constata que la coherencia, ese equilibrio estable, se consigue con estrategias diferentes en una conversación o en un ensayo. Tanto en un caso como en otro, los presupuestos de que se parte son de distinto orden y exigen unas formas de elaboración propias, pero el logro de coherencia es un requisito para ambos. 8.1.2 La coherencia de contenido. El análisis del contenido del texto desde la perspectiva de Van Dijk, 1977, 78 y 80, proporciona una aproximación analítica que parte del conjunto del texto, entendido este como una unidad global. En vez de partir de la oración y sus componentes, parte de la hipótesis de unidades superiores de contenido a las que llama macroestructuras. La macroestructura es la proposición subyacente que representa el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis de su contenido. Un modo de identificarla es considerarla como una reconstrucción realizada por la persona que interpreta el texto. Para explicar la macroestructura, Van Dijk recurre al modelo usual de la lógica proposicional, utilizado en la semántica, que articula el contenido en predicado y argumentos. 8.1.2 La coherencia de contenido. El análisis del contenido del texto desde la perspectiva de Van Dijk, 1977, 78 y 80, proporciona una aproximación analítica que parte del conjunto del texto, entendiendo este como una unidad global. En vez de partir de la oración y sus componentes, parte de la hipótesis de unidades superiores de contenido a las que llama macroestructuras. La macroestructura es la proposición subyacente que presenta el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis de su contenido. Un modo de identificarla es considerarla como una reconstrucción realizada por la persona que interpreta el texto. Para explicar la macroestructura, Van Dijk recorre el modelo usual de la lógica proposicional, utilizando en la semántica, que articula el contenido y predicado de argumentos. Al tener en cuenta el conjunto del texto, propone considerar la hipótesis de que en la unidad textual hay dos niveles, el que podemos llamar global, representado en las macroproposiciones, MP, y el que podemos llamar local, representado en las microproposiciones, MP. MP mayúscula para macro y MP minúscula para micro, con una relación de implicación entre ellas. Las macroproposiciones se derivan de conjuntos de microproposiciones que, relacionadas entre sí, manifiestan una unidad de contenido común. Las macroproposiciones no son necesariamente explícitas, sino que son proposiciones que se derivan a. del contenido explícito de las microproposiciones y b. de los conocimientos implícitos asociados a ellas. Si el texto está formado por una serie de macroproposiciones, estas tienen una jerarquía. La macroproposición de nivel más alto coincide con lo que se llama la macroestructura del texto. Esta, a su vez, contribuye de una manera sustancial a dotar de coherencia el texto en su conjunto, porque es una representación del tema general, que vertebra la unidad comunicativa. Las macroproposiciones tienen relación con unidades formales del texto escrito como los párrafos y los títulos. No necesariamente concuerdan con exactitud, pero tienden a agruparse y a distinguirse a partir de disposiciones externas, puntuación, separación entre líneas, subrayados y tipografía, que contribuyen a que un texto escrito empaquete la información en bloques, de tal manera que sea interpretado según la intención con que se ha sido producido. En el texto oral hay otro tipo de pistas contextualizadoras, la prosodia, los indicadores paraverbales y extraverbales, que contribuyen de forma significativa a relacionar y a organizar la información. La propuesta de Van Dijk se genera a partir de la asunción de que la estructura global del contenido proviene de la capacidad de resumir y de recordar un texto y, por tanto, de reducir su significado a lo esencial. Para llegar a captar lo esencial se realizan varias operaciones mentales regidas por las macroreglas, MR, determinadas. Dos puntos. MR1.
Macrorregla de supresión. Un texto que se quiere reformular de forma sintética tiene que sufrir operaciones de borrado, de eliminación de información secundaria y accidental, para mantener, en cambio, la información relevante. MR2. Macrorregla de integración. Otra operación es la de incorporar la información de varios enunciados, E1, E2, E3, E4, en un solo enunciado, E1, que le incluya porque los hechos referidos en E2, E3, E4 son condiciones, constituyentes o consecuencias de la contenida en E1. En este caso habrá que identificar las proposiciones integrables e intervenir sobre ellas de modo que permanezca su significado a pesar de que se subsuman en otra proposición, inclusión de presuposiciones. MR3. Macrorregla de construcción. Esta operación es muy parecida a la anterior. En todo caso, solo es la perspectiva de la que la hace distinta, pues en ambos casos se parte de un conjunto de enunciados que se pueden integrar de otro nuevo que debe ser construido y, por tanto, hay que buscar un modo nuevo de referirse al conjunto de informaciones incluidas en proposiciones. En el caso de MR2 se extrae de un enunciado anterior. En el caso de MR3 se construye un nuevo sin que exista anteriormente, inclusión de constituyentes del guión. MR4. Macrorregla de generalización. Operación de transformación que incluye una sustitución hiperonímica que aporta elementos conceptualmente más extensos que incluyan a los primeros. Estas reglas activan operaciones de nivel más amplio, tanto en su estructura como en su función. En general, las operaciones de reducción del texto suponen el establecimiento de una jerarquía en función de la relevancia de la información. Ya hemos señalado que en el resumen académico, esta relevancia debe entenderse fundamentalmente con relación al contenido global del texto. En cualquier caso, pese a lo que podría suponerse, dichas operaciones exigen en buena medida un análisis consciente del texto de partida y de reconocimiento del tipo de relaciones que se establece entre sus unidades informativas. Para descubrir su pertinencia es necesario que se descubra previamente al servicio de qué se ponen esas unidades informativas. Es decir, si la relación que se establece es de causa, de consecuencia, de contraste, de justificación, de afirmación, de ilustración, etc. Solo de esta manera se puede marchar en el terreno movedizo de las ideas esenciales sin demasiado peligro de hundirnos por habernos guiado solo por la intuición. Ransbot, 1996, página 11. Se trata de combinar unas estrategias de reducción con unas estrategias de captación de las estructuras jerárquicas del texto y de sus microestructuras discursivas. Los ejemplos, las repeticiones y las perífrasis se podrían o bien omitir o bien integrar en enunciados más abstractos y generales. A las operaciones mentales les corresponde una reformulación lingüística basada en la búsqueda del léxico más general o abstracto. La textualización del resumen supone en quien lo realiza una competencia lingüística que permita el acceso a hiperónimos o paráfrasis generalizadoras. Junto al contenido referencial, para lograr un resumen que incluya la significación total del discurso, se ha de incorporar el propósito del texto, los destinatarios y la intención con la que ha sido producido. Las condiciones pragmáticas pueden ser variadas y realizarse a partir de condiciones nuevas que orienten la producción del resumen. Según Fayol, 1997, el resumen es un caso de paráfrasis selectiva que se hace a partir de un objetivo. De esta manera, al manejar y reformular el contenido del texto de base, texto A, se procede a una elección de lo que para el posible destinatario es esencial y adecuado, así como también se acudiría al propósito, informar, sugerir, orientar, criticar y persuadir, del autor del texto B. Por ejemplo, en la contraportada de un libro que contiene una novela, el resumen se basa en una orientación sobre su contenido, pero también tiene una finalidad persuasiva, captadora de lectores. En la reseña de una película se incluye una síntesis del argumento y un comentario crítico. En el abstract de un artículo científico se centra la atención en la metodología y los resultados. Los textos de reformulación son habituales en las prácticas comunicativas. Especialmente los encontramos en la enseñanza y en la divulgación del saber, cuando hay que condensar y recontextualizar la información para un público o una audiencia nuevos y a distintos niveles. También aparecen de manera paradigmática en las noticias periodísticas, en las que se presenta la información en tres tiempos, el titular, la entradilla y el cuerpo del artículo.
Los tres proporcionan una muestra clara de lo que aquí hemos entendido como tema o el tópico del texto, resumen y desarrollo o expansión. Van Dijk, 1978, estudia el esquema que da forma a la realización de la noticia periodística. Se trata de la superestructura, es decir, la forma en que una macroestructura, tema, se organiza como esquema. Presentamos a continuación tanto su representación esquemática como el análisis de una muestra concreta. Bueno, lo que se encuentra a continuación es una especie de mapa conceptual que tiene por título Superestructura prototípica de la noticia, hecho por Van Dijk, 1978, página 70. Inicia con la noticia en primero y de ella surgen dos ramas que llevan la una al resumen y el otro al relato periodístico. El resumen, por su parte, de él salen dos ramas, se ramifican dos y una es titulares y la otra entradilla. En el relato periodístico, que también se ramifica en dos, una es episodios y otra comentarios. Episodios se ramifica en dos partes, una sucesos y otra consecuencias. Y comentarios se ramifican en dos partes, una expectativas y otra evaluación. Volviendo a sucesos, sucesos se ramifica en otras dos partes y una es sucesos previos y sucesos actuales, la otra. Y volviendo a consecuencias, consecuencias se ramifican en dos partes, sucesos, acciones consecuentes y otra, reacciones orales. Dentro de los sucesos previos, que estas se ramifican en dos, está historia y la otra, antecedentes directos. En los sucesos actuales se divide en explicación y sucesos principales. Sucesos principales ya no se divide en nada y explicación se ramifica en otras dos, antecedentes generales y contexto actual. Contexto actual. En la siguiente página hay un ejemplo de una noticia periodística que lleva por nombre El debate tras la tregua de ETA. Eusuco Altacorazuna opina que don Juan Carlos realizó la Constitución en su discurso de Roma. El título es el siguiente. Arayús replica al rey que si las autonomías refuerzan a España, la vasca está por desarrollar. Luego del título viene el contenido, y en el contenido, que está dividido por 1, 2, 3, 4 columnas dentro del papel, hay una parte en donde hay un subtítulo que se llama Estación Término. Antes de estas columnas hay otras columnas más pequeñas que son un pequeño resumen de lo que se va a tratar. Este ejemplo es muestra de lo que ya se acaba de hablar acerca de las superestructuras prototípicas de la noticia y la idea pues de las macroestructuras. Volviendo al texto. En esta noticia de actualidad política, el contenido se presenta en diversos niveles de generalización y de resumen. Las palabras son noticia. Se pone en escena un debate con pros y contras respecto a unas afirmaciones del monarca español. El periodista selecciona como noticia relevante los contras. Entonces aquí hacen como desarman el texto. Empieza con titulares 1, 2 y 3. Titular 1, el debate tras la guerra de ETA, tema general, encuadre, contraposición de opiniones. 2, Arrayús replica al rey que, contenido específico, más relevante, macroproposición MP del texto. 3, Eusko Alkartuzuna opina que, contenido subsidiario. Otra parte, entradilla, desarrollo sintético del contenido anunciado en titulares. A. Se especifica el contenido de la afirmación de un agente 1, el rey, y la réplica de un agente 2, XA de un partido vasco, y de un agente 3, CG de otro partido vasco. B. Hay indicadores del modo la fuerza intencional de la réplica. XA ironizó. C. Presencia de citas entre comillas. Polifonía mostrada. Otra parte. Cuerpo de la noticia. Consecuencia de un suceso, tregua, reacciones orales, citas. MP1, XA replica al rey. 1. Las autonomías refuerzan la unidad, pero las autonomías no se desarrollan. MP2, XA replica al rey 2. Los vascos pueden actualizar sus estatutos. MP3, XA replica al 3, al rey.
3. El Estatuto de Autonomía debe ser definido por los propios vascos. MP4. CG critica al rey. La Constitución no ha resuelto problemas nacionales. MP5. AM elogio del rey. La Constitución es un marco amplio y positivo para todo el Estado. Esquema de la noticia. Noticia. A un lado está el resumen, tiene titulares y tiene entradilla. Al otro lado está relato, episodio, declaraciones del rey, consecuencias, debate, reacciones orales, X a voz 1, GC voz 2, AM voz 3. Bueno, para explicar lo que acabo de leer, lo que han hecho básicamente es desarmar la forma en la que estaba presentada la noticia, que era un debate, y ver cómo en el mismo título estaba, en el cuerpo de la noticia, estaban cada una de las partes que componían el texto. Empiezan diciendo macroproposición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces explican cómo en la 1 X hace una réplica al rey, entonces eso habla de las autonomías que refuerzan la unidad, pero las autonomías no se desarrollan. En la macroproposición 2 X hace una réplica al rey, entonces habla de que los vascos pueden actualizar sus estatutos, o sea, hace una división de cada parte en donde da cuenta de que ponen los macropropósitos y cada una de las voces, las macroproposiciones y cada una de las voces dentro de la noticia. 8.2. La cohesión y sus mecanismos. La cohesión constituye una de las más importantes manifestaciones de la coherencia, identificable a partir de elementos lingüísticos visibles y materiales. Se da en el orden interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas que precisa un texto para constituirse como una unidad de significación. Estos enlaces se establecen tanto en un texto construido por interlocutores diferentes, en una conversación, como por un mismo locutor, en la exposición de un tema. Veámoslo en los siguientes ejemplos. A. Dice: ¿Has visto la última película de Rex? B. Responde: No la he visto, pero me han dicho que... símbolo de conjunto vacío, es muy buena. Los tres amigos volvían a casa de noche, a la hora en que las autopistas comienzan a quedarse vacías. En algunos tramos, la luna aparecía entre las nubes e iluminaba con crudeza una llanura yerma, y ellos creían ver allí, en medio de aquel paisaje, la sombra de un perro perdido de una casa en ruinas. La soledad que les rodeaba, que les iba rodeando kilómetro a kilómetro, se volvía entonces más solemne e incómoda, y les empujaba a salir de su ensimismamiento. Mendoza: Has dicho que escribir es un placer, también has dicho que es un sufrimiento. ¿En qué quedamos? García Márquez: Las dos cosas son ciertas. Cuando estaba comenzando, cuando estaba descubriendo el oficio, era un acto alborozado, casi irresponsable. En aquella época, recuerdo, después de que terminaba mi trabajo en el periódico, hacia las 2 o las 3 de la madrugada, era capaz de escribir 4, 5, 10 páginas de un libro. Alguna vez, de una sola sentada, escribí un cuento. Mendoza: ¿Y ahora? García Márquez: Ahora me considero afortunado si puedo escribir un buen párrafo en una jornada. Con el tiempo el acto de escribir se ha vuelto un sufrimiento. Paréntesis. P.A. Mendoza y Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba, Barcelona, Madrid, 1994, página 33. En este último ejemplo se puede observar que, a través de la secuencia de pregunta-respuesta típica de la entrevista, la cohesión se construye cooperativamente a partir de dos elementos, dos cosas, dos puntos. Placer antes sufrimiento, ahora. 8.2.1. El mantenimiento del referente. Dos puntos. Procedimientos léxicos. La referencia fundamental del texto se construye a través de elementos léxicos. Estos introducen los temas, pero para mantener la referencia iniciada hay diversos mecanismos a su servicio, todos ellos fundamentalmente mecanismos de reiteración. En primer lugar, la simple repetición. En el momento en que se debilita la referencia, por distancia entre una aparición y otra, o bien porque la memoria a corto plazo deja de funcionar, se repite el referente, con las mismas palabras o con variaciones. Se trata de procedimientos de sustitución. Revisaremos a continuación los mecanismos más habituales para mantener los referentes. A. Repeticiones, exactas o parciales. Subtítulo:
de un ejemplo. Un único artista que pintaba de rodillas. Un único pintor que dibujaba de rodillas, iluminado por lámparas de tuétano y utilizando todas las técnicas conocidas, es el autor de la bóveda policromada de las cuevas de Altamira. El pintor de Altamira no se limitó a pintar la obra cumbre del arte rupestre. Según Musquiz, este individuo se desplazó hasta las cuevas del castillo en Puente Viesgo, también en Cantabria. Paréntesis, noticia de El País. Cierro paréntesis. Repeticiones, dos puntos. Un único pintor, el pintor de Altamira. A veces hay transformaciones gramaticales entre el primer referente y su repetición, como en la siguiente nominalización, dos puntos. La policía intervino también violentamente en Gdansk contra varios grupos de personas. La intervención policial se produjo una vez que el coche de Walesa había abandonado la zona, en Mederos, 1988. B. Sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos. Paréntesis, palabras, sintagmas, oraciones. En el primer ejemplo de A, un único artista, este individuo, la idea que será expuesta al secretario norteamericano de la Energía el próximo viernes en la capital francesa puede contar ya con el espaldarazo de la administración Reagan. El apoyo de Washington sería importante. Mederos, 1988. Lo que acaban de hacer aquí, esto no está en la lectura, es que hay un ejemplo en A de sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos, que es un único artista por este individuo. Seguimos. C. Sustitución por hipónimos o hiperónimos y por antónimos. Un único artista por un único pintor. Artrópodos y moluscos por estos organismos. Teléfono por este adminículo. Restaurante por local. Problema de empleo por problema de paro. Es usual una referencia a múltiples elementos anteriores con un elemento nuevo que los subsume. En el ejemplo siguiente, comillas, pesadilla, dos puntos. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo, al desenredarme al fin de esa pesadilla. D. Sustitución por metáfora o por metonimia. A cualquiera que esté interesado en sanar una enfermedad, nada le puede resultar más gratificante que descubrir un proyectil mágico, una droga capaz de acabar con la patología sin producir efectos no deseados. Durante la mayor parte de este siglo, los investigadores que buscan esos proyectiles mágicos pensaban en agentes que, las nuevas medicinas genéticas, investigación y ciencias, 221-1995. Otro ejemplo. ¿No han visto nunca ustedes a esos cráneos privilegiados en la presentación de algún libro o alguna conferencia? Siempre inician su perorata deplorando la tristísima condición de la filosofía en España, dentro y fuera de las aulas, pero nunca añaden, como deberían, comillas, prueba de esta miseria es que un pomposo plema sin ideas como yo puede llegar a catedrático de metafísica o de estética. Cierro comillas. F. Salvater, El País, 1994. E. Sustitución por calificaciones valorativas. Terremoto por catástrofe, accidente por desgracia, acción terapéutica por progreso, inmigrante por ilegal, aborto por asesinato. F. Sustitución por proformas léxicas. Palabras muy generales que pueden usarse en vez de otras más precisas. Hacer, cosa, persona o gente, tema, cuestión, idea, lugar, hecho, etc. Ejemplo. A. Hoy podríamos ir a casa de los Molinos para recoger los cascos. B. Buena idea. A. Tendremos que pagarle lo que debemos. B. No me hables de ese tema. Otro ejemplo. Los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944. Este hecho tuvo una enorme repercusión para el desarrollo posterior de la Segunda Guerra Mundial. Otros procedimientos que contribuyen a la cohesión se basan en las relaciones por campos semánticos que se establecen entre los lexemas. En este caso se mantiene un universo de referencia con la aparición de conjuntos de elementos A, relacionados entre sí en el sistema de la lengua, o B, relacionados entre sí en el mundo de referencia, por tanto, en el conocimiento previo y en los esquemas mentales de los habitantes. Dos puntos. A.
De la relación entre los lexemas basadas en algún rasgo semántico común, veamos un ejemplo en la vida cotidiana, en el campo semántico de los muebles. Dos puntos. Ejemplo. David quería organizarse mejor y decidió por su cuenta comprar una mesita para la sala, unos estantes para el recibidor y un par de sillas para su cuarto. Cuando Marta vio todos estos muebles, le dijo que no había cumplido su palabra y que ella no estaba ahorrando para comprar cosas de la casa, sino para irse de viaje a Liponia, algo que le proporcionaría mucha más satisfacción que unos trastos más en casa. Y otro ejemplo especializado en la esfera profesional. Dos puntos. Aunque la moderación de la actividad económica está permitiendo una rápida corrección del déficit comercial, los elevados tipos de interés, tanto en moneda doméstica como para endeudamiento en divisas, pesan con fuerza sobre el saldo de la balanza por cuenta corriente y sobre las cuentas públicas. Los vencimientos de deuda interna y externa se acumulan en corto plazo. B. De la relación semántica basada en el conocimiento del mundo, o enciclopedia. Compartido por los interlocutores, escogeremos como ejemplo elementos que aparecen a lo largo de los textos con referencias que exigen conocimiento del mundo. Ejemplo. Mitterrand, igual, presidente de la República Francesa, estadista, empereur. Jackson, igual, el negro de piel blanca, la estrella de la canción, el símbolo de la ambigüedad epidémica y sexual. Elgar, igual, el brillante compositor británico. B. De la relación semántica basada en marcos y guiones mentales que permiten relacionar elementos léxicos y entenderlos como un conjunto unitario. Veas el ejemplo sobre la casa mayor que pone fin a este apartado. Los procedimientos de sustitución permiten incorporar subjetividad y modalización porque aportan la visión del hablante. Así, en el ejemplo anterior de Marta y David, los muebles son cosas de la casa y trastos para Marta, para otra persona que podrían ser sorpresa o regalo, lo cual indica otro punto de vista. En el ejemplo de Mitterrand, el presidente es llamado empereur, por rasgos de su conducta semejantes a un determinado ejercicio de poder. En el ejemplo de la filosofía, a los profesores se les llama con ironía cráneos privilegiados. Todas estas sustituciones muestran un tratamiento subjetivo, el punto de vista de quien escribe. Con el juego de esta variedad de elementos léxicos se mantiene y se recupera ya lo dicho, construyendo un tejido de significación que sustenta la armación textual en su aspecto temático. Todos estos ejemplos indican una amplia posibilidad de reformulación que el hablante tiende a su alcance para mantener inmaterial y matizar los referentes discursivos y la capacidad de proporcionar una orientación argumentativa a sus enunciados, según la selección léxica efectuada. Desde el punto de vista de la interpretación y la lectura, en el léxico se manifiesta el punto de vista, la opinión y la ideología de quien ha elaborado el texto. El conjunto de relaciones logradas a partir de procedimientos de sustitución léxica y a partir de relaciones semánticas de diversos tipos constituyen las cadenas normativas. Biegber, 1976. Para formarlas también se incluyen a las correferencias logradas con procedimientos gramaticales que veremos en el apartado siguiente. Se llaman asimismo relaciones isotópicas, ya que mantienen un tema común, asegurando la continuidad del discurso. Veamos ahora, en el siguiente texto, cómo se extiende el campo de significación del vocabulario del guión de la casa mayor y su campo semántico. Los efectos sorpresa respecto al guión se comentan en el 4.2. Subtítulo. Montería. Por un coto de Sierra Morena iba con el rifle al hombro altos financieros, capitanes de empresa, políticos del sistema, magnates salchicheros y algunos aristócratas seguidos por una jauría de perros. Un tropel de secretarios transportaba la munición. A todos les humeaba el belfo en la fría madrugada, pero los cazadores llevaban bajo los verdes casacas el estómago reparado con un desayuno de migas con chocolate. A esa hora, los jabalíes aún dormían y los venados ya estaban llorando, mientras las alimañas soñaban en la madriguera, guardas con la escarapela en el sombrero guiaban a estos tiradores de élite, gracias a sus puestos de combate. Pronto comenzó la montería. A la salida del sol olían a sangre algunos matorrales y por los barrancos del coto sonaban disparos de varios ecos. Se oían alaridos de toda índole, incluso humanos, dentro del recio perfume de la pólvora.
Los cazadores se habían establecido, según intereses o pandillas, detrás de los parapetos, y la orden del día consistía en abatir cualquier cosa que se moviera, desde un consejero delegado hasta un simple conejo. No se detuvo la carnicería durante toda la jornada. Los ojeadores seguían levantando grandes piezas a media mañana y por las miras telescópicas podían verse las lágrimas de los ciervos, la espuma seca de las fauces de otras fieras, el terror en el rostro de algunos presidentes de consejo de administración, y era un placer presentir con la mente helada la exactitud del proyectil, apretar el gatillo y al instante divisar a la víctima rodando por la trocha bajo el estruendo de los perros. La cacería terminó cuando el cielo ya se hallaba también cubierto de plasma. En el crepúsculo, los monteadores llevaron al palacio campestre las furgonetas cargadas con la caza cobrada, que fue recibida por los tiradores supervivientes con una copa de fino en la mano junto a los porches. Entre las piezas abatidas habían 3 jabalíes, 2 subsecretarios, un banquero, 2 decenas de venados, 4 empresarios, innumerables conejos y un príncipe destronado. Paréntesis, M. Vicent, El País. Guión. Actividad. Montería, carnicería, cacería, caza. Escenario. Coto, matorrales, barrancos, parapetos, trocha, puestos. Protagonistas. Cazadores, guardas con escarapela, tiradores de élite, ojeadores, moteadores, jauría de perros. Acciones. Levantar, abatir, divisar, cobrar, apretar. Instrumentos. Rifle, munición, disparos, pólvora, miras telescópicas, proyectil, gatillo. Objetos. Jabalíes, venados, alimañas, piezas, ciervos, fieras. Los elementos léxicos que introducen una fuerte carga de crítica irónica por su contraste con otro campo semántico distintos son: A. Belfo, verdes casacas, palacio campestre, porche. B. Altos financieros, capitanes de empresa, políticos del sistema, magnates salchicheros, aristócratas, consejero, delegado, presidentes del consejo de administración, subsecretarios, banqueros, empresarios, príncipe destronado. El léxico y sus combinaciones forman parte sustantiva de las redes textuales. Ahora bien, lo que es habitual en el discurso es que haya ocurrencias no solo de los lexemas introducidos para presentar un campo semántico, sino de aquellos que solo hayan sentido en el conocimiento del mundo, específicamente en el conocimiento compartido por los interlocutores, con el añadido de que en determinadas ocasiones estos lexemas introducen la visión de un mundo propia del enunciador. Un ejemplo particularmente elocuente es el de los titulares de portada de los periódicos. Veamos un ejemplo. Pujol pacta retorno de Roca, pero inicia la purga de roquistas en CDC. Otro. Pujol y Roca pactan una tregua en la crisis de CDC. Otro. Roca pacta con Pujol su regreso a la Secretaría General. Otro. Pujol y Roca valoren prosivament la selva trobada d'Aire. Nos encontramos ante 4 titulares que aparecieron un mismo domingo en la primera plana de los 4 diarios que se citan, a saber, El País, El Periódico, La Vanguardia, Abuy. El mismo hecho, unas desavenencias entre dos de los máximos dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña que parecían llegar a su fin, se presentan a los lectores de cada diario. Nótese que toda esa información se supone conocida por quienes la leen noticia. Lo que resulta interesante es ver cómo la selección sintáctica y léxica modaliza el mensaje de tal manera que nos permite analizar la forma de pensar o la ideología del emisor, el diario, y cómo selecciona sus posibles o seguros destinatarios. Los titulares de El País, La Vanguardia y El Periódico tienen en común la estructura de oración transitiva con el verbo pactar. Ahora bien, en El País el sujeto es Pujol, y no se dice con quién pacta el retorno de Roca. En La Vanguardia el sujeto es Roca, y él es quien pacta, eso sí, con Pujol. Su regreso, obsérvese que quien lea este enunciado tiene que saber que el referente anafórico de ese su es Roca y no Pujol, aunque la posición más próxima de este último podría conducir a interpretarlo como el referente del determinante. En El Periódico nos encontramos con un sujeto coordinado, Pujol y Roca, con el mismo verbo que en los enunciados anteriores, pactan. En los 2 primeros casos, lo que se pacta es la vuelta, el retorno, el regreso, de Roca,
mientras que el tercero, el pacto se presenta como una acción común. Ambos dirigentes pactan una tregua en la crisis de CDC. Resulta también interesante notar la utilización del léxico bélico para hablar de los problemas internos del partido en cuestión. Dos puntos. La palabra ya citada tregua, a la que en el país se añade el vocablo purga, declara reminiscencias totalitarias en la segunda parte en forma de frase adversativa del titular. En claro contraste con estos tres diarios, el Avui plantea la noticia sin aludir para nada a un posible conflicto. Comillas. Pujol y Roca valoran positivamente su encuentro de ayer. No hay problema, los dos están de acuerdo y su valoración es positiva. La corriente de análisis crítico del discurso, Fireclore 89, se ocupa de desvelar precisamente la orientación argumentativa de los enunciados y la ideología subyacente en los textos, la cual depende, entre otros procedimientos, de la selección del léxico y del orden de las palabras. 8.2.2 El mantenimiento del referente. Procedimientos gramaticales. Junto a la posibilidad de introducir los temas y mantenerlos con formas léxicas, también se pueden mantener a través de formas gramaticales. Vale la pena tener en cuenta que la referencia deíctica, anafórica y léxica están emparentadas, diacrónica y sincrónicamente. Muchos autores están de acuerdo en considerar que el origen de las dos primeras está en la deixis, fenómeno según el cual elementos lingüísticos determinados adquieren su significado pleno anclados en una situación enunciativa. Yo, ayer, aquí, antes, estas. El contexto situacional proporciona en el intercambio oral cara a cara el sentido preciso de estas palabras. Existen unas formas específicas en el sistema de la lengua que cumplen el cometido de la referencia deíctica. Adverbios, posesivos, demostrativos, indefinidos, verbos, determinantes, pronombres personales. Cuando el texto se aleja del contexto situacional, las mismas formas actúan en un nuevo espacio, el del mismo texto. Se habla entonces de deixis textual. Creemos, sin embargo, que deben diferenciarse aquellas formas que sirven de indicador espaciotemporal, los conectores de organización textual, aquí y antes seguidamente, de las que cumplen con la referencia anafórica, esos elementos que remiten a otros en el interior del mismo texto. Finalmente, la referencia léxica, tratada en el apartado anterior, es fundamental para introducir temas nuevos y parafrasearlos de formas diversas. Los tres tipos de referencia actúan en los textos y la componen y la competencia del hablante regula su utilización según principios de economía y de expresividad. En el capítulo 4 hemos presentado el sistema deíctico, principalmente su función exofórica, aquella función en que los deícticos actúan como inmutadores que conectan el texto con el momento de enunciación, el enunciador y el enunciatario situados en un tiempo y lugar. En este capítulo consideraremos la deixis textual, aquella en que las formas deícticas actúan con una función endofórica, es decir, en el interior del texto. Los elementos lingüísticos que tienen esta función se llaman proformas, elementos breves, conceptualmente vacíos, que ocupan un lugar y que repescan o recuperan su significado en otro lugar del texto. Son piezas que reducen la redundancia sin dejar de señalar de qué se está hablando. Se dan principalmente en las categorías gramaticales nominales con función sustantiva o adjetiva. Paréntesis, pronombres, demostrativos, personales, posesivos, cuantificadores, puntos suspensivos, cierro paréntesis. Y en las adverbiales, paréntesis, proadverbios, dos puntos, modales, temporales, locativos, cierro paréntesis. En los deícticos verbales de tiempo y persona y en otras que veremos a continuación. Estos elementos constituyen el fenómeno de la correferencia endofórica, con una orientación a lo ya dicho en el espacio-tiempo anterior, anáfora, a lo que se dirá en el espacio-tiempo posterior, catáfora. Ejemplo de anáfora, dos puntos. Flora se sentó en la mesa, junto a nosotros. Entendí que aquella tarde, antes de que yo apareciera en el vestíbulo, debía de haber contado que era precisamente allí donde solía reunirse con sus amigos. Pero su relativa insistencia en hablar de ellos, de sus amigos, en sorprenderse de que no hubieran llegado todavía, en aventurar que era ella quien aparecería demasiado tarde, o en concluir, por extraños mecanismos, que la cita era en otro lugar y que en estos momentos debían de estar buscándola desesperadamente, me pareció un tanto infantil, ingenuo. Ejemplo de catáfora. Nunca lo hubiese creído. Aceptaron todos los puntos de nuestra propuesta.
Otro ejemplo de catáfora del cine, la confidencial. Kim, la copiona. Ella fue la responsable de que en los años 50 las mujeres de medio mundo descubrieran los cercos de las puertas, más en concreto, su dureza. La causa, una melena ondulada y cegadora sobre el ojo derecho. Kim reedita en la película L.A. Confidencial de Curtis Hanson aquel peinado barrera que la rubia Veronica Lake lució, siempre acompañado por Alan Ladd en This Gun for Here, La Duna Azul. L. Martínez, Dominical, El País. En este último ejemplo, ella remite a la rubia Veronica Lake, que aparece después. Observemos con Beao Grande, 1997, página 108, que la catáfora, aparte de ayudar a que progrese la información textual, ejerce una influencia notable en la motivación de los lectores para que se adentren en un relato. Si se maneja bien, crea expectativas y una especie de suspense. Las referencias endofóricas, anáfora y catáfora, son un fenómeno que se da en el interior del texto, es decir, en el cotexto, del que hablan Halliday y Hassan, 1976, y Brown y Joule, 1983. Con su uso, un elemento particular se remite a otro lugar del mismo texto para encontrar su significación. Los principales mecanismos de cohesión se basan en la utilización de proformas con función endofórica, de la elipsis y de la determinación de sintagmas indefinidos. Entre las proformas encontramos pronombres personales él, ella, lo, le, los, las, ello, marcas verbales de persona, encuentran, encuentren, disfrutaron, pronombres relativos que, quién, el cual, cuyo, demostrativos este es, aquello, esto, tal, cuantificadores definidos, indefinidos, todos, otros, algunos, primero, segundo, adverbios, así, tanto, antes, arriba, aquí, ahí, entonces, ahora, después, posesivos, su, suyas. Si lo ejemplificamos con formas en tercera persona, es porque ésta cumple canónicamente con estas funciones endofóricas, mientras que la ocurrencia de marcas de la primera y la segunda personas cumple una función deíctica, en paréntesis, exofórica, véase el capítulo 4, que señala el contexto en relación con las protagonistas de la relación, de la enunciación, emisor y receptor, véase el capítulo 5. Todo este conjunto de elementos actúan como captasignificados del entorno, más o menos lejano, y se remiten a palabras, sintagmas, enunciados o fragmentos textuales de considerable extensión. Especialmente las formas neutras, esto, eso, ello, tienen una referencia general y amplia, denominada anáfora extendida o globalizadora. Obsérvese, por ejemplo, que la expresión dicho esto puede encabezar un nuevo párrafo con referencia a lo expresado en todo el fragmento anterior o bien por todo ello. Puede encabezar la conclusión de una serie de argumentos expresados anteriormente. La elipsis es otro fenómeno de cohesión textual, quizá el más frecuente, que reduce la redundancia y aligera el peso que supondría la repetición. Resulta en estructuras que se procesan gracias a la consulta de expresiones vecinas. Una forma de elipsis muy habitual atañe al referente sujeto, que una vez ha aparecido por primera vez en las lenguas como el español, en las que su expresión es opcional, no aparece hasta que se introduce un nuevo sujeto. Se trata de una sustitución por símbolo de conjunto vacío. Además, la aparición del sujeto se hace innecesaria porque la marca verbal de persona mantiene la referencia. Veamos en el texto siguiente cómo el referente principal va siendo recuperado con diversos mecanismos de cohesión. Hace 2 semanas el electricista Rafael Cedro trabajaba al aire libre arreglando unos cables en la refinería de Santiago de Cuba. Como suele ocurrir en Santiago por estas fechas, el calor era húmedo y pegajoso, insoportable, y él recuerda que ese día zumbaba sobre su cabeza una nube de mosquitos. Conjunto vacío. El símbolo de conjunto vacío. No le dio mayor importancia. En el Caribe, aprender a convivir con los mosquitos es algo más que necesario. Rafael regresó a su casa y 3 o 4 días después, conjunto vacío, comenzó a sentirse mal. Todo comenzó con un tenue dolor de cabeza que pronto fue aumentando. Enseguida, el malestar se regó por todo su cuerpo. Signo de conjunto vacío. Tuvo fiebre, mareos, diarreas y decaimiento, y eso bastó para que una prima suya, médica, lo llevase con urgencia a un hospital de la ciudad Rafael Cedro, de 33 años. Tenía dengue. Finalmente, la determinación de los sintagmas nominales indeterminados es también una forma de recuperar un sintagma introductorio por primera vez a partir de la utilización del artículo indefinido.
Dos puntos. Pensó en comprar un cochecito para su cuñada, que estaba esperando una criatura. El cochecito tenía que ser moderno y útil. También puede aparecer simplemente cuando se activa un guión, script, o cuando los hablantes comparten una situación o una referencia. Esto indica que aunque no haya aparecido explícitamente, el marco está en activo y forma parte del estado epistémico o de conocimiento presentado para la interpretación de los enunciados. Estábamos sentados en la terraza de una cafetería. Cuando menos nos lo esperábamos, Andrés se levantó precipitadamente, entró por la puerta cristalera al interior del local y se acercó tambaleándose a la barra. El conocimiento del guión de cafetería permite introducir sintagmas definidos como la terraza, la barra, el local, la puerta cristalera, pues forman parte de una imagen mental activada en la memoria. Con el uso de estos procedimientos, el hablante va guiando al oyente respecto a la referencia enunciada para favorecer la interpretación más próxima a la intención del hablante. Para concluir este apartado, una vez revisados los dos principales mecanismos de cohesión, por medio de la referencia léxica y la referencia gramatical, veamos los diversos mecanismos utilizados para mantener el referente paparazzi y su campo de actividad en el siguiente texto. Subtítulo: El paparazzi. El texto está numerado, cada línea son líneas que están numeradas, entonces vamos a hacerlo. 1. El paparazzi vendería a su queridísima y anciana madre. 2. Por una exclusiva, pero, mientras tanto, símbolo de conjunto vacío, tiene que trabajar. 3. Su feudo son las islas del Mediterráneo, sobre todo 4. Mallorca, que tiene, además de paisajes lindos, todos 5. Los ingredientes para estas profesiones de la liturgia 6. Mundana. Su oficio es arriesgado, ya que para lograr 7. Una fotografía rentable de un famoso, igual hay que 8. Escalar una montaña, subirse a un globo, disfrazarse 9. De empleado de la telefónica o de lagarterana o enfundarse 10. Un traje de buzo. Y los riesgos no acaban aquí. 11. Entre los miembros de este gremio, casi tan excéntrico 12. Como el de los corresponsables de guerra, circulan leyendas 13. De fotógrafos que fueron atacados por los Doberman de 14. Un traficante de armas, por los guardaespaldas de una 15. Top model que pretendía destruir el carrete con las 16. Valiosas fotos o por los puños de una estrella de cine 17. Más agresiva de lo normal. Primero, A. Procedimientos léxicos. A. Repetición léxica sinonímica. Repetición exacta. 2 puntos. El paparazzi. Línea 1. Repetición a través de un sinónimo textual. 2 puntos. Estos profesionales de la liturgia mundana. Línea 5. Los miembros de este gremio. Línea 11. Fotógrafos. Línea 13. B. Utilización de cadenas denominativas. Fotografía, famoso. Línea 7. Top model, carrete. Línea 15. Valiosas fotos, estrella de cine. Línea 16. Segundo. Procedimientos gramaticales. A. Elipsis. Signo de conjunto vacío. Línea 2. B. Utilización de proformas. Su. Línea 1, 3 y 6. C. Línea 8 y 9. Que. Línea 13. C. Definición, indefinición. El. Línea 1. Los. Línea 11. Estos. Línea 5. 8.2.3. La progresión temática. Así como el mantenimiento de los referentes asegura un grado de continuidad en el contenido del texto, la progresión temática permite que la información avance. El progreso de la información se basa en un modelo lineal y se manifiesta por el lugar que las unidades informativas ocupan en la oración. Primero, se parte de una información presupuesta y compartida que se activa. Por nueva que parezca la información que se introduce, el punto de partida es algo conocido a partir de lo cual se construye una línea de avance. Segundo, se van incorporando elementos nuevos que empujan hacia adelante el contenido textual, sin interrupciones ni demoras que hagan perder la línea de avance discursivo. Tercero, se llega a un término, a una conclusión de la línea informativa, necesaria para que el texto se configure como tal. Para explicar el componente informativo en las oraciones, lingüistas del Círculo de Praga como Danés, Matesius y Firbas, estudiando la perspectiva funcional de la oración, propusieron una forma de entender cómo se articula la información a partir de dos categorías. El rema, que es el elemento o conjunto de elementos que hace avanzar la información aportando datos nuevos, presenta o aduce alguna cosa y es independiente del contexto.
y el tema o trasfondo, que es el elemento o el conjunto de elementos que establece un vínculo con el discurso previo, dependiente del contexto. Presenta datos conocidos, no aduce nada y denota un presupuesto. La articulación de estos dos elementos permite entender la dinámica de la información y la forma como ésta progresa a lo largo de un texto. Diversos autores han concebido estas categorías con matices diferentes, pero por eso las encontramos con denominaciones que establecen contrastes entre lo dado, lo opuesto, lo conocido, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, lo independiente, lo dependiente. A pesar de los matices distintos, en ningún caso se les da un valor absoluto, sino relativo al contexto. Cambetes, 1988, inspirado en los lingüistas del Círculo de Praga, presenta los tipos principales de progresión temática que pueden manifestar los textos. Este autor identifica el término tema con el concepto de información conocida y el de rema con el de información nueva. 1. Progresión de tipo lineal. 2 puntos. Se parte de un primer tema y lo que se presenta como información nueva, rema, se convierte en el siguiente tema, información conocida, al que se le atribuye otro rema que a continuación se convierte en tema, etc. T1, luego R1, debajo T2, luego R2, debajo T3, luego R3, etc. Un ejemplo claro y simple de este tipo de progresión temática lo constituyen los 3 primeros versos de la siguiente copla. 2 puntos. En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña, que las roscas se envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. No te mires en el río, de León y Quiroga. 2. Progresión de tema constante. 2 puntos. A un mismo tema se le van asignando remas diferentes. En el anterior el esquema que presentaban era T1, luego R1 y de R1 salía T2. Seguía R2 y de R2 salía T3. Y luego seguía R3, o sea. Mientras que en el 2 es T1, luego R1, T2, luego R2, T1, luego R1, T1, luego R2 y T1, luego R3. En el ejemplo siguiente se puede observar cómo el tema del pintor Emil Nolde se mantiene constante a lo largo del texto y se va añadiendo información nueva en forma de diferentes remas. 2 puntos. Emil Hansen nació en 1867 en Nolde, en la zona fronteriza entre Alemania y Dinamarca. En 1902, signo de conjunto vacío, cambió su apellido por el de su pueblo de origen, poniendo así de manifiesto el gran apego a su tierra natal, fuente constante de inspiración en su obra. Nolde está considerado como un gran solitario del expresionismo alemán. En 1906, signo de conjunto vacío, fue invitado a formar parte del grupo Brücke, asociación de artistas expresionistas que admiraban sus colores tempestuosos, pero Nolde, independiente, exaltado e individualista, se apartó del grupo un año más tarde. Tampoco, signo de conjunto vacío, aceptó puestos de docencia y no tuvo ni discípulos ni seguidores que se remitieran directamente a su creación artística. Nolde se sentía deudor de la tradición del arte alemán, sobre todo el arte de la época de Grunewald, Hölbein y Durero. Fragmento del folleto de la exposición de Emil Nolde, Barcelona, La Pedrera, 1968. 3. Progresión de temas derivados. 2 puntos. A partir de un tema general o hipertema, van surgiendo diferentes temas o subtemas con sus respectivos temas. 2 puntos. En este esquema hay un T0 que es el hipertema. Del T0 es como un mapa conceptual, entonces hay una ramita que va hacia un T1 y de ese T1 sale un R1. Luego volvemos a T0 y de T0 sale una ramita que va hacia T2 y de T2 sale una ramita que va a R2. Volvemos a T0, de T0 hay una ramita que sale a T3 y de T3 sale un R3. En el texto que presentamos a continuación se puede apreciar que, a partir del hipertema, el esqueleto humano, se van apareciendo otros temas, cabeza, tronco y extremidades, a las que se añade nueva información. Subtítulo: El esqueleto humano. 1. Para su estudio sistémico, el esqueleto del hombre suele dividirse en cabeza, tronco y extremidades. La cabeza, a su vez, consta de 2 partes. 2 puntos.
El cráneo, comparable a una bóveda, que protege la masa encefálica, que está formado por 8 huesos, y la cara, constituida por 14 huesos. Segundo párrafo. El tronco está formado por 33 vértebras, más o menos desarrolladas. En las 12 vértebras dorsales se articulan 12 pares de costillas, de los cuales los 9 superiores se unen al esternón para formar la caja torácica. Asimismo, pueden integrarse en el tronco las clavículas, las escápulas y el hueso coxal. Párrafo 3. Cada extremidad superior tiene 3 huesos largos, además de los de la mano. Las extremidades inferiores tienen cada una 3 huesos largos, además de la rótula y los huesos del pie. Mediante el estudio detallado del esqueleto o de la parte de él, la antropología y la medicina legal pueden determinar algunas características, raza, sexo, edad, tipo de vida, etc., del individuo al cual perteneció. Normalmente en un texto se combinan diferentes formas de progresión temática, si bien puede dominar una u otra. Así, por ejemplo, en una clasificación, el tipo de progresión temática dominante será el de tema derivado, pero al tratar cada clase puede aparecer un tipo de progresión de tema constante. Por ejemplo, en el texto anterior hemos visto que la progresión temática dominante era la del tema derivado. Sin embargo, podemos observar que en el párrafo 1 el tema la cabeza se convierte en el hipertema del que parten otros dos temas derivados. El cráneo y la cara. La cabeza, a su vez, consta de 2 partes. El cráneo, comparable a una bóveda, que protege la masa encefálica, que está formado por 8 huesos, y la cara, constituida por 14 huesos. Mientras que en el párrafo 2 se aprecia un fragmento en el que el tema progresa de forma lineal. Párrafo 2. Aquí paréntesis, hago paréntesis, las palabras están subrayadas en negrita, entonces voy a hacer saber cuándo esas están subrayadas. Cierro paréntesis. Párrafo 2. El tronco, palabra subrayada, está formado por 33 vértebras, más o menos desarrolladas. En las 12 vértebras dorsales, esto subrayado, se articulan 12 pares de costillas, de los cuales 9 superiores, lo que acabo de decir, subrayado, se unen al esternón para formar la caja torácica. 4. Progresión de tema o rema extendido o ramificado. En este caso, o bien el tema o bien el rema se expanden diversos subtemas. Hago paréntesis, pues aquí ya no estoy leyendo el párrafo 4, sino que ya pasé a la parte 4. Estábamos en la parte 3, en donde se hablaban de la progresión de temas derivados, y ahora en la parte 4, progresión de tema o rema extendido o ramificado. Cierro paréntesis. Cada día que pasa se descubren nuevas crueldades del tabaco. Esto es un ejemplo. Primero fueron las pruebas de su relación con el cáncer de pulmón, el incremento de riesgo de afecciones coronarias, la bronquitis crónica y el efisema. También hay cáncer de páncreas, de páncreas, de vejiga, de riñón, de casi todo. Hasta se ha relacionado con el hábito de fumar la mayor frecuencia de cataratas en los ojos, si se pasa del paquete diario. 2. Los pobres fumadores pasivos también sufren. El humo hogareño, originado por padres adictos, origina en los niños ansiedad, inmadurez e hiperactividad. Y no solo es el tabaco. La atención también se dirige a 3. Los 700 aditivos que tienen los cigarros y que guardan el secreto de los matices del sabor propios de las marcas, y que importan más que los tipos de plantas o las formas de elaboración. Hay 13 sustancias químicas que están prohibidas en alimentación y se siguen utilizando en cigarrillos. Se estrecha el cerco de los fumadores. En fin, lo importante es no empezar. Dicen que quien no fuma antes de los 20 años no lo hará más adelante. Nos encontramos aquí con un tema, el descubrimiento, y un rema, las crueldades del tabaco. El rema se extiende en 3 ramificaciones. 1. Enfermedades provocadas por el tabaco. 2. Daño a fumadores pasivos. 3. Aditivos. El dinamismo comunicativo, tal como Fierbas, 1964, lo concibió, permite entender que la información puede avanzar, puede detenerse y puede tener un desarrollo variado y complejo. El tema será el punto de partida, el elemento que aporta el grado menor de dinamismo comunicativo, mientras que el rema es el que aporta un grado más elevado. De esta manera se entiende la información nueva y la información conocida de una manera relativa.
dando solución al problema que se puede plantear en el caso de que consideremos que el momento inicial de un discurso, la introducción de un tema, puede ser información nueva. Como afirma Belles, 1991, página 40, en un texto ni todo puede ser información nueva ni todo puede ser información conocida. Para ello es necesario tener en cuenta a los destinatarios y su nivel de conocimientos. Es importante para realizar un cálculo ajustado sobre la proporción entre la información nueva y la conocida. Como método de reconocimiento de las unidades informativas y su distribución en el lugar que les corresponde, dentro del tema del rema, se han propuesto diversas formas de identificación, principalmente a base de dar supuestos previos a partir de los cuales se justifica la aparición de un enunciado o un conjunto de enunciados. Para identificar el rema se ha propuesto, véanse Cabetes 1988, Belles 1991, Castelo 1992, A. La combinación de negación y contraste, y B. La combinación de pregunta y respuesta. Supongamos el enunciado siguiente. Julia se ha comprado un piso nuevo. ¿Cuál es el motivo foco de su enunciación? ¿Cuál es el supuesto previo que nos ha llevado a emitirlo? Si la atención está centrada en la persona representada por Julia y aplicamos el procedimiento de negociación contraste, obtendremos A. Lo que quiero decir es que no ha sido ninguna otra persona quien ha realizado esa acción, sino Julia. Si aplicamos el procedimiento de preguntas y respuestas, obtendremos B. Lo que me pregunto es quién ha comprado ese piso y la respuesta es Julia. Veámoslo seguidamente aplicando el mismo procedimiento a los distintos componentes del enunciado. Ahora encontramos una tabla en donde ahí a un lado aparece negación más contraste y en el otro pregunta. Entonces, 1. No Clara, sino Julia. Pertenece a negación más contraste. Pregunta. ¿Quién se ha comprado un piso nuevo? Enunciado. Julia se ha comprado un piso nuevo. Segundo. En negación más contraste. No lo ha alquilado, sino que lo ha comprado. Pregunta. ¿Qué ha hecho Julia con el piso? Enunciado. Se ha comprado un piso nuevo. 3. En negación más contraste. No es una casa, sino un piso. Pregunta. ¿Qué ha comprado Julia? Julia se ha comprado un piso nuevo. Se fue el enunciado. Cuarto. No es antiguo, sino nuevo. En negación y contraste. En pregunta. ¿Cómo es el piso que ha comprado Julia? Enunciado. Julia se ha comprado un piso nuevo. En todos los casos, por contraste con otros elementos posibles o por la marca de búsqueda de información nueva que indicaba la función remática de un componente. En la realidad, la entonación, los gestos o la expresión de la cara contribuyen a identificar el elemento focalizado. Tanto en la expresión oral como en la escrita, la necesidad de focalizar activa desplazamientos de las palabras en la posición inicial, tematización, como es un piso nuevo lo que se ha comprado Julia, o es Julia quien se ha comprado un piso nuevo, o lo que se ha comprado Julia es un piso nuevo. Si bien estos procedimientos se aplican a la articulación de la información a partir de la disposición lineal de los elementos en la oración, la organización de la información en textos extensos y elaborados adquiere una complicación y una complejidad considerables. Estos textos no suelen mantener un tipo único de progresión temática, sino que aparecen combinados, poniendo de manifiesto una progresión compleja que puede incluir la ruptura temática, la irrupción de algún elemento nuevo como un tema, a veces para recontextualizar o volver al tema por otro camino, a veces para introducir un nuevo tema. 8.2.4 Los marcadores y los conectores. El sistema de la lengua pone a disposición de los hablantes unas piezas lingüísticas que relacionan de forma explícita segmentos textuales, sean enunciados o secuencias de enunciados, estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones semánticas. Se trata de los llamados marcadores discursivos y los conectores. Hay un montón de citas que voy a omitir. Ello no implica que necesariamente tengan que aparecer para que se establezca esta relación semántica. Efectivamente, la disposición lineal, necesaria para el desarrollo textual, pone en relación unos enunciados con otros, permitiendo que sean los propios hablantes los que vayan estableciendo los enlaces necesarios entre enunciados. Se puede decir que, de forma general, en un estilo más expresivo los conectores están implícitos. Así se suele dar en el uso coloquial, con el apoyo del entorno entonativo o el uso estilístico escrito, con yuxtaposición de segmentos cortos, sin conectores, asíndeton.
En un estilo más elaborado y neutro, los conectores se expresan para evitar malentendidos y para asegurar una adecuada conexión. Pero la base de las relaciones semánticas se da fundamentalmente a través de la interrelación de elementos léxicos y prosódicos, los cuales proporcionan suficiente contenido y orientación conceptual para activar las inferencias en los hablantes. Ejemplo de la ausencia de marcadores de relación. Dos puntos. A. La calle estaba desierta. Cruzamos sin peligro. Causa, abro paréntesis, causa, consecuencia, dos puntos, por eso, cierro paréntesis. B. Subimos las escaleras. Vimos mucha gente en el rellano. Paréntesis, sucesión temporal, dos puntos, y luego. Cuando la relación entre enunciados se expresa a través de un conector, este manifiesta lazos preexistentes en la mente de los interlocutores en su conocimiento compartido, que se expresan a través de un elemento sintáctico semántico para indicar de forma más precisa y clara la relación que se intenta comunicar. Los marcadores y los conectores tienen unos rasgos propios que los caracterizan. Dos puntos. Desde el punto de vista de su forma, son muy variados. Dos puntos. Pueden ser piezas simples o compuestas, conjunciones, adverbios y locuciones, sintagmas nominales, verbales o preposicionales. En la historia de la lengua se atestigua una progresiva gramaticalización de elementos léxicos para adaptarse a la nueva función adquirida. También es recurrente la presencia de deícticos en dicho proceso, cosa que reafirma el papel cohesivo de estas unidades. Esta tendencia sigue productiva en una serie de elementos dispares gramaticalmente, pero coincidentes en la misma función. Por ejemplo, dos puntos. Signo menos, gramaticalizando, dos puntos. De todos modos, en cualquier caso, en otras palabras. Signo más, gramaticalizando, dos puntos. A fin de que, sin embargo, a pesar de que, bueno, veamos. Su función es relacionar y poner en contacto dos enunciados o secuencias de enunciados. En otras palabras, su presencia enlaza un segmento textual previo con el siguiente, estableciendo una relación semántica. Algunos de ellos tienen la doble función de ser relacionantes de enunciados, en el plano local, oracional, y de relacionar conjuntos de enunciados, en el plano global, textual. Otros se usan exclusivamente como relacionantes textuales. Su finalidad discursiva se centra fundamentalmente en proporcionar cohesión y estructura, y en servir de guía o instrucción para la interpretación del sentido. Algunos de ellos se especializan en adjudicar una orientación argumentativa, es decir, dirigida hacia una conclusión a partir de los enunciados puestos en contacto. Nos detendremos, en primer lugar, en los marcadores que contribuyen a la organización global del texto. Para ello, basta recordar que el discurso se puede entender metafóricamente como un camino o un recorrido. Greimas habla del recorrido semiótico, según se apunta a la introducción a la obra de Lakoff y Johnson, 1980. Dos puntos. Así es como el uso lingüístico se ha ido fijando modos de aludir a la fluir del habla. Como hay un punto de partida, uno puede perderse, divagar, ir desencaminado, dar un rodeo, volver atrás, irse del tema, volver a lo que estaba, recorrer los puntos principales, saltarse algo, detenerse en un punto, puntos suspensivos. Los marcadores de ordenación del discurso suelen recibir el nombre de conectores metatextuales, porque no se orientan a la conexión del contenido de los enunciados, sino al desarrollo mismo de la enunciación. Este se desenvuelve a partir de un inicio, un desarrollo y una conclusión y además se despliega en el espacio y en el tiempo. Por esta razón, se usan las siguientes expresiones que proporcionan pistas a lo largo del discurso. Dos puntos. Iniciadores, para empezar, antes que nada, primero de todo. Distribuidores, por un lado, por otro, por otra parte, por otra, estos, aquellos. Ordenadores, primero, en primer lugar, en segundo lugar. De transición, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas. Continuativos, pues bien, entonces, en este sentido, en el caso que a todo esto. Aditivos, además, igualmente a sí mismo. Digresivos, por cierto, a propósito. Espaciotemporales. De anterioridad, antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí. De simultaneidad, en este momento, aquí, ahora, al mismo tiempo, mientras, a la vez. De posterioridad, después, luego, más abajo, seguidamente, más adelante. Conclusivos, en conclusión, en resumen, en suma, en resumidas cuentas, total. Finalizadores, en fin, por último, para terminar, en definitiva. En segundo lugar, tomaremos en consideración los marcadores que introducen operaciones discursivas particulares. En este caso se trata de elementos que en general se sitúan en posición inicial del enunciado,
o como preámbulo al segundo miembro de la relación. Estos procedimientos o bien indican la posición del enunciador ante su enunciado o bien orientan hacia un tipo concreto de tratamiento de la información. Dos puntos. De expresión de punto de vista, en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, de mi punto de vista, a mi parecer, tengo para mí, por lo que me respecta. De manifestación de certeza, es evidente que es indudable, todo el mundo sabe, nadie puede ignorar, es incuestionable, de hecho, en realidad está claro que. De confirmación, en efecto, por supuesto, desde luego, por descontado, efectivamente. De tematización, respecto a propósito de, por lo que respecta a, en cuanto a, referente a, con referencia a, en lo que concierne, en, por lo que se refiere a. De reformulación, explicación o aclaración. Esto es decir, en otras palabras, quiero decir, o sea, saber, bueno, mejor dicho, en particular, en concreto. De ejemplificación, por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por casos sin ir más lejos. Si reflexionamos sobre la función de estos marcadores, constatamos que están usados en un nivel muy determinado. Dos puntos. Actúan sobre el discurso en tanto que envoltorio comunicativo del contenido proposicional, que a su vez está distribuido en paquetes o bloques informativos, formen párrafo o no. De hecho, los marcadores de organización textual no solo funcionan como elementos de estructuración, sino como piezas para que el receptor interprete adecuadamente el texto así originado. Lusher, 1994. Por último, los marcadores del discurso, que se pueden llamar más propiamente conectores, son los que sirven para poner en relación lógico-semántica segmentos textuales, sean enunciados o conjuntos de enunciados. Véase conectores en funcionamiento en el capítulo 9, en los ejemplos de descripción, narración, argumentación, etc. Estos conectores son fundamentalmente, dos puntos, aditivos o sumativos, conexión A más B, y además, encima, después, incluso, igualmente, asimismo, también, tal como, del mismo modo, ni tampoco. Con ellos el texto avanza en una misma línea y el locutor manifiesta una misma orientación en la información, añadiendo más elementos, tanto si la línea avanza en el sentido afirmativo como negativo. Contrastivos o contraargumentativos, conexión A menos B. Pero en cambio, sin embargo, ahora bien, oposición, sino, en lugar, en vez de, por el contrario, antes, bien, contrariamente, sustitución, excepto si, a no ser que, restricción. De todos modos, sea como sea. En cualquier caso, a pesar de, no obstante, con todo, aún así, después de todo, así, todo, con todo y con eso. Concesión. Con estos conectores el texto cambia de orientación en el sentido contrario al segmento inmediatamente anterior, bien sea de forma total o de forma parcial. La línea argumentativa sufre un quiebro que indica que se abandona la primera orientación para tomar otra. De base causal, dos puntos. Viñeta, subtítulo. Causativos. Introducen la relación de causa entre segmentos textuales. A causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, dado que, por el hecho de que, en virtud de, gracias a. Consecutivos. Introducen la consecuencia entre segmentos textuales. De ahí que, pues, luego, por eso, de modo que, de ello resulta que, así que, de donde se sigue, así pues, por lo tanto, de suerte que, por consiguiente, en consecuencia, en efecto, entonces. Condicionales. Introducen la causa hipotética indicada en el primer segmento y el segundo se introduce con un conector consecutivo. Si, con tal de que, cuando, en el caso de, según, a menos que, siempre que, mientras, a no ser que, siempre y cuando, solo que, con que. Finales. Introducen la causa como meta o propósito que se persigue. ¿Para qué? A fin de que, con el propósito objeto de tal modo que. Abandonando las viñetas, que eran subcategorías de los de base causal, viene otro. Temporales. Introducen relaciones temporales. Cuando, de pronto, en este momento, entonces, luego, más tarde, mientras tanto, una vez, un día, en aquel tiempo, de repente, enseguida. Espaciales. Introducen relaciones espaciales. Enfrente, delante, detrás, arriba, abajo, al fondo, a la derecha, a la izquierda, a lo largo, a lo ancho, por encima, etc. Entre los conectores de base causal deberíamos añadir el signo gráfico de los dos puntos, una de cuyas funciones es la de poner en relación dos segmentos textuales. Dos puntos. Ejemplo. Cabe imaginar que, entre paréntesis, la mayoría de los españoles aceptarían la noticia de la pérdida de Cuba y Filipinas con indiferencia o con alivio. Dos puntos. Sus hijos ya no tendrían que servir al rey en tierras tan peligrosas y remotas.
Los marcadores que se han comentado hasta aquí se usan tanto en la oralidad como en la escritura, pero la mayoría de ellos predominan en prácticas discursivas elaboradas y formales, en situaciones en las que el foco de atención es predominantemente referencial y en las que se necesita precisar los elementos de enlace. Por ejemplo, las consecuencias argumentativas y explicativas escritas suelen incorporar marcadores de base causal, mientras que la secuencia narrativa requiere marcadores temporales. Ahora bien, existe un grupo de marcadores que aparece exclusiva o prioritariamente en el discurso espontáneo, cara a cara, en situaciones en las que la expresividad es lo más adecuado, la inmediatez enunciativa un reto psicocognitivo y la apelación al interlocutor una necesidad, cumpliendo así funciones específicas derivadas de la naturaleza de la comunicación directa. Nos referimos tanto a aquellos marcadores que son eminentemente interactivos y que se generan por la necesidad de lograr la cooperación, el seguimiento, la atención, el acuerdo o la confirmación del contenido transmitido, como a los estructuradores de discurso oral, que no se orientan solo a lograr el control del hilo discursivo en tiempo real, sino a que el interlocutor siga y respete su turno. Estas expresiones pueden perder su sentido original y convertirse fácilmente en elementos de relleno que se van repitiendo. En cuanto se abusa de ellas, su función original queda desviada y solo entonces podemos hablar de que actúan simplemente de apoyo. Marcadores de demanda de confirmación o de acuerdo, muchas veces con mera función fáctica y reguladora de la interacción. Dos puntos. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Me sigues? ¿Sabes qué quiero decir o no? ¿Vale? ¿Ves? ¿Oyes? ¿Sabes? Marcadores de advertencia. Mira, oiga, ojo, cuidado, fíjate. Marcadores reactivos de acuerdo. Bueno, perfecto, claro, sí, bien, vale, de acuerdo, sí, exacto, evidente, ok, ya, perfectamente. Marcadores estimulantes. Venga, va. Marcadores iniciativos. Bueno pues, mira, veamos, mire usted, a ver, ¿cómo vamos a ver? ¿Sabes qué? Marcadores reactivos. ¡Hombre! Mujer, tío, vaya, es que... Reactivos de desacuerdo. Bueno, pero vaya, no, tampoco, nunca, en absoluto, ¿qué va? Para nada, por favor, perdone, pero... Marcadores de aclaración, corrección o reformulación. O sea, mejor dicho, quiero decir, bueno. Marcadores de atenuación. Bueno, un poco, yo diría, como muy, de alguna manera, en cierto modo. Marcadores de transición. Bueno, marcadores continuativos. Luego, después, entonces, así pues, con que, total, pues nada, así que. Marcadores de finalización y conclusión. Y tal, y eso, y todo. Venga, ala, ale, bueno. Marcadores de cierre. Y ya está. Nada más. Eso es todo. Muchos de estos marcadores se ven convertidos en muletillas o coletillas cuando ocupan espacios vacíos en el canal de transmisión, producidos por vacilaciones y dudas propias de una situación enunciativa que se da cara a cara, de forma inmediata, y cuyos procesos cognitivos van a la par que los procesos de verbalización. También por la misma razón hay vocalizaciones y consonantizaciones, dos puntos, o alargamientos vocálicos y consonánticos que funcionan como piezas de relleno. En definitiva, dos puntos. Hay que considerar que la profusión de piezas que actúan de soporte conversacional es muy elevada, tanto en las interacciones espontáneas dialogales como en las actividades monologales de las personas con falta de experiencia y con escasa competencia para hacerse con la palabra de manera fluida.